que hemos entregado la vida al Señor, que yo creo que somos todos los que estamos aquí y muchos más que están en otras iglesias, y los que siguen siendo carnales, que tienen supuestamente fe, pero siguen siendo arrastrados por el mundo en ciertas ocasiones cuando descuidan su espiritualidad. Aquí tenemos, si puedes pasar a la siguiente, la definición en griego para estas tres clases de personas es suchikos, que es la natural, neumáticos, que es la espiritual, y sarquicos, que es la carnal, que viene siendo la de los cristianos que aún siguen siendo mundanos. Yo quisiera que abrieran nuestras Biblias en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, y leamos lo que dice la palabra de Dios. Yo le voy a dar lectura, espero que me sigan también. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Bueno, como ya les dije, estas son las tres definiciones del griego para las clases de personas que nos dice la palabra que hay. Yo quisiera primero que hablemos de la persona natural, y después voy a hablar un poco de lo que es la persona espiritual y carnal en forma conjunta, para no alargarme tanto. Entonces usted dirá o se preguntará, ¿cuál es la persona natural? La persona natural es aquella que tiende siempre a estar en contra de Dios, a no entender las cosas espirituales como nos lo dice la palabra. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esa es la persona natural, aquella con la que muchas veces convivimos a diario, con las que platicamos y no nos entienden, que, como dice aquí, piensan que son locura, que nosotros estamos locos, que piensan que no ocupo estar en una iglesia para poder creer en Dios, no ocupo entregar mi vida a una deidad que saben que existe, pero a la que no se quieren entregar, a la que no se quieren arrodillar. Esa es una persona natural. Y yo quisiera que leyéramos una clase de persona natural que nuestro Señor Jesucristo, como dice, o sea, no entienden las cosas que son del Espíritu. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos, permítanme que los tengo aquí. Es el capítulo 3 y los versículos son del 4 y 5. Perdón, los voy a leer del 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como dice aquí, Nicodemo era un hombre de los fariseos, un principal, pero era una persona natural, porque él no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, como les digo, una persona natural es la que siempre está en contra de Dios, la que no entiende los mandamientos, los estatutos, los preceptos que Dios tiene para nosotros.
no entiende sus métodos. Siempre nos tachan de personas locas, de que como me dicen a mí muchas veces, ya tronaste. Así me dicen. Pero esas son las personas naturales. Esa es la persona natural, la que no entiende a Dios, la que no quiere rendir su vida a Dios. Y yo quisiera que mis amigos cambiaran, ¿verdad? Pero no, yo no puedo cambiar a las personas. Es Dios el que las tiene que cambiar. Y yo creo que todos hemos pasado por ser naturales alguna vez. Y ir cambiando cuando uno acepta a Dios, ir cambiando de una persona natural a una espiritual. Amén. Amén. Entonces, yo creo que cuando uno lee la palabra y empieza a cambiar y sigue compartiendo estas experiencias con estas personas, sabemos que ellos no las van a aceptar muchas veces. Y esas personas no tienen ningún resentimiento, no tienen remordimientos de las cosas. Las personas naturales tienden a pecar y no sentir remordimiento. Al contrario, dicen, todos lo hacen porque yo no. Y yo quiero que hoy entendamos lo que es estas tres divisiones, estas tres clases de personas. ¿Por qué? Porque, como les he dicho, todos pasamos por ser naturales. Yo fui una persona natural. Hoy pienso, como lo dijo la pastora la semana pasada, que tomé una acción al aceptar a Jesús, pero para toda acción tiene que haber una reacción. Entonces tiene uno que crecer en el espíritu. Amén. No solamente quedarse estancado en cierto nivel. Amén. Como les digo, las personas que son naturales, dice la palabra en Romanos 8:5, que las personas que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y las que son del espíritu en las cosas del espíritu. Estas personas, aunque ellos no lo entiendan, tienden a ser enemigos de Dios. Y no es porque yo lo diga, pero la palabra nos lo dice en Santiago, el libro de Santiago. Si podemos ir a Santiago y ver y leer el capítulo 4, versículo 4, que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa es una persona natural. Yo creo que lo hemos dejado claro lo que es ser una persona natural. Amén. Amén. Y yo en esta noche, bueno, a través del día, estuve pensando muchas cosas que decir, pero Dios ha puesto esto en mí y yo por eso lo tengo que decir. Eso es una persona natural. Eso es una persona que se constituye enemiga de Dios. Porque toda una persona natural te dice, todos somos hijos de Dios. No, estás equivocado. Todos somos creación. Pero más los que creemos en Jesús, los que hemos entregado la vida a Jesús, somos los que tenemos el derecho a ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, esto es una persona natural. Esto es una persona natural y pues no me quiero alargar mucho. Así es que ahora vamos a hablar de lo otro. Lo que es la persona espiritual y la que también, como les digo, viene a esta iglesia, una persona que profesa tener fe, que puede venir a esta iglesia, que puede ir a otra iglesia, que puede estar en cualquier iglesia sentado, pero su mente no está aquí. Entonces, ¿qué es una persona espiritual? Una persona espiritual es aquella que realmente ha entregado su vida a Dios. Que tomó la acción, como dijo nuestra pastora, tomó la acción de aceptar a Jesucristo, pero tuvo la reacción y ha tenido la reacción de seguir creciendo, de seguir conociendo la verdad. Y yo quiero que leamos en donde estábamos, en Corintios, cómo el apóstol San Pablo nos habla de lo que es ser una persona carnal, una persona que es un sarquicos, como nos lo dice
el griego. Permítanme explicarles un poquito. Esta palabra que utiliza el apóstol San Pablo, sarkikos, en Corintios, capítulo 3, de los versículos del 1 al 3, es una palabra que significa estar en lo más bajo, en la naturaleza más caída del hombre. Bueno, no, perdón. La palabra nos dice que eres una persona que todavía no se ha entregado a Dios, que sigues, que tienes fe, pero que no has entregado tu vida verdaderamente a Dios. Perdón, la primera, chicos, es la que es la natural, la más baja, lo más caído que puede haber. Entonces, sarkikos es una persona que sigue siendo carnal, un cristiano carnal. Y el apóstol San Pablo nos escribió en 1 de Corintios 3, de los versículos del 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Esto es una persona carnal. La persona espiritual nos la describe él en los versículos que leímos al principio, que es 1 de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, y el versículo 15 en especial es el que nos dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y yo quiero que entendamos cuando él nos escribe que la persona espiritual juzga todas las cosas. El juzgar todas las cosas no quiere decir que estemos juzgando al mundo, sino que nosotros hacemos juicio en cada movimiento, en cada cosa, en todo lo que vayamos a hacer, lo vemos de la forma que Dios lo ve. Lo vemos desde la forma espiritual en que Dios la tenemos que ver porque creemos que Dios así lo quiere, porque entendemos que Dios así lo quiere. En cambio, una persona que se sigue dejando arrastrar por los placeres del mundo, no hace juicio en las cosas. A su conveniencia lo hace muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces es cristiano y muchas veces no lo es. En cambio, el espiritual dice que juzga todas las cosas, en todas meditas y piensas si vas a hacer bien o vas a hacer mal. Amén. Entonces, la persona que es espiritual tiene que entender que no se puede dejar arrastrar, no puede descuidarse un momento, porque el enemigo siempre trabaja. El enemigo siempre está ahí para ponernos tropiezo. Y estas son las ideas que nos estamos dando aquí al leer la palabra, porque no son palabras mías, está escrito en la palabra de Dios, y nosotros creemos que la palabra de Dios es santa. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que seguir, Amén. es nuestra guía. Y como les digo, una persona cuando está siendo guiada por el Espíritu, tiene que demostrarlo. No solo aquí en la iglesia, sino que fuera, que es donde tenemos que dar el ejemplo. Y siempre lo hemos dicho, afuera somos el ejemplo, tenemos que ser el ejemplo. La persona que no es espiritual, la que se deja todavía arrastrar por los placeres del mundo, como les digo, a su conveniencia, se maneja. Y uno no puede ser así. Entonces, ¿cómo demuestra uno que realmente está siendo guiado por el Espíritu? Es fácil, tenemos que demostrarlo como nos lo dice en Gálatas. Me gustaría que fuéramos a Gálatas si alguien quiere seguirme, ¿verdad? Gálatas 5, capítulo 5, los versículos, voy a leer el 16, el 17 y luego voy a brincar al 22, 23 y 24. Dice el 16 y el 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Y dice, ¿cuáles son estos frutos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esas son las personas que son espirituales y eso es lo que tenemos nosotros que demostrar cuando somos personas espirituales. Diferenciar las personas no espirituales es lo contrario. Está mismo en el mismo Gálatas y nos dicen los versículos, en el mismo Gálatas capítulo 5, los versículos, el versículo 19, 20 y 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Amén. Entonces, yo quisiera que nos preguntáramos nosotros mismos, ¿qué soy? ¿Qué soy el día de hoy? ¿Soy una persona espiritual? ¿O soy un cristiano mundano? Que todavía me dejo arrastrar por las cosas de los placeres del mundo. Hago lo que mis amigos hacen. Yo no les estoy diciendo que no tengan amistades mundanas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo caminó entre muchas personas así. Entonces, lo que yo digo es no los imitemos. Amén. Porque de una u otra manera uno tiene que ministrar. Uno tiene que ministrar tanto a naturales como a las personas que aún no se han entregado a Dios. Uno tiene que convivir con ellos a diario para poder seguir compartiendo la palabra, para poder salvar más personas, más almas. Amén. No nos podemos negar a eso, pero no los podemos tampoco imitar. Acuérdense, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Aleluya. Entonces, hay una advertencia, y no es mía, sino de parte de Dios, y está en su palabra, para todas esas personas que aún no se han entregado completamente a Él. Y esta advertencia está en Hebreos. Voy a leer dos versículos diferentes de la Biblia. Uno está en Hebreos 10. Hebreos 10. El capítulo es el 10 y los versículos son el 26 y 31. Y dice, la palabra dice en el versículo 26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 31. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, no les quiero leer todo para no alargarme tanto, pero deberían de, si tienen ustedes la chance de leer esto, que es del 26 al 31, porque dice que cuando uno peca deliberadamente ya habiendo conocido la verdad, uno está pisoteando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Uno lo está despreciando. Uno está diciendo que ese sacrificio no fue lo suficiente, que es algo indigno. O sea, nos queremos hacer todavía más, como si fueran los más importantes. Pero esto es lo que nos dice aquí esta advertencia. O sea, si ya conocemos toda la verdad, ¿por qué seguir dejándonos arrastrar por el mundo? Seamos como, no sé si conocen ese pececito, el salmón. ¿Qué hace? Él va contra la corriente. Todos van hacia acá, él va hacia acá.
va en contra de la corriente. Así debemos de ser nosotros. Amén, aleluya. O sea, no podemos dejarnos arrastrar hacia donde todos van. Tenemos que ir hacia el lado contrario. Tenemos que realmente ser espirituales. La otra advertencia está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Veamos lo que nos dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Fíjense cómo es de importante el saber que tenemos que mantenernos en el conocimiento de la verdad. Porque miren lo que nos dice la palabra. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estas son las consecuencias, estas son las advertencias que podemos pasar. Conociendo la verdad, podemos llegar a ser peores si nos dejamos arrastrar. Si antes éramos una persona natural, pasamos a querer ser un espiritual, pero no nos entregamos, nuestro estado va a ser peor que el primero. Vamos a caer todavía más bajo. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad no nos entregamos a la verdad. Seguimos viniendo a la iglesia muchas veces y teniendo nuestra mente en otras partes, ya planeando el qué voy a comer después de la iglesia. Ya va a empezar la novela. Yo no les digo que lo hagan, mire, pero es un ejemplo, vaya, de estar poniendo nuestra mente en otras cosas. Cuando venimos a la iglesia tenemos que estar completamente concentrados en lo que vamos a escuchar. Amén. Porque muchas veces salimos de aquí, nos preguntan algo y no lo entendimos. ¿Por qué? Porque no estábamos poniendo atención. Entonces tenemos que estar siempre pendientes, siempre del lado espiritual. Amén. No lo podemos descuidar porque podremos pasar a ser a un estado peor. Ya nuestra pastora también nos lo dijo la semana pasada, las formas en que uno puede negar a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, las formas en que uno los puede negar. Y esto que estamos viendo hoy, el no poner atención a las cosas, el muchas veces dejarnos arrastrar por los placeres del mundo, ya conociendo la verdad, eso también es negar a Jesús. Eso también es negar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no lo estamos confesando. Nos estamos haciendo, como decimos, majes. Nos hacemos a oído sordo, no queremos que la gente sepa, muchas veces nos da vergüenza. Entonces esa también es una forma de nosotros negar a nuestro Señor Jesucristo. Como les digo, no podemos caer en ese estado porque estamos pisoteando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Y no podemos hacer eso. Entonces, hay formas de llegar, de crecer en el Espíritu. Amén. Y una de esas es la diligencia en la palabra. Orar, estudiar la palabra, eso nos va a llevar a crecer, a seguir creciendo en el Espíritu. No a quedarnos estancados, no a estar nada más en, ya acepté a Jesús, ya soy salvo. No. Ya tomaste la acción, ahora tienes que tener la reacción. Amén. Tienes que seguir creciendo. Y es la forma espiritual, cuando uno llega a ser una persona espiritual, no es una forma que se quede, que se mantenga siempre. Se puede perder si nos descuidamos, ya lo hemos visto. Entonces, ¿cómo lo podemos mantener la forma espiritual? Hay que ser obedientes. Ya nos lo dijo nuestro pastor Raúl al empezar, hay que ser obedientes, hay que tener obediencia y hacer juicio nosotros mismos. ¿Cómo estoy siendo el día de hoy? ¿Cómo quiero ser el día de mañana? ¿Qué quiero que la gente diga?
quiero que me señalen como nada más va a la iglesia, pero mira cómo se porta aquí. No, hay que hacer juicio, juicio nosotros mismos, las demás personas que las enjuicie Dios. Nosotros tenemos que hacer juicio nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer, si queremos seguirnos arrastrando. Ahí es donde tenemos que pensar las cosas y seguir realmente lo que es a Dios, entregar nuestra vida. También me gustaría darles una explicación sobre, ustedes saben que Dios es un Dios trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que también conocer nuestras dimensiones como ser humano. Nosotros también somos seres tripártitos. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu, un alma y vivimos en un cuerpo físico. Entonces somos hechos a semejanza de Dios, así que somos totalmente espirituales, pero hay que dar ese paso hacia adelante y hacer crecer lo espiritual. También tenemos un alma que se refiere a la mente. La mente involucra emociones, sentimientos y pensamientos. Y además, pues también, como les digo, vivimos en un cuerpo físico temporal. Estamos ¿cómo se dice? He perdido la palabra, pero bueno, a lo que voy es de que hoy nosotros nos preguntamos si somos alma, cuerpo, espíritu. ¿Cuál es la parte que estamos alimentando? Fíjense, si nosotros no alimentáramos, o si no alimentamos lo espiritual, ¿qué pasaría con nuestras vidas? Seríamos un caos. Imagínense vivir siempre de forma almática, con solo nuestros pensamientos, con solo nuestras emociones. Sería algo malo. Por eso debemos de alimentar lo espiritual, porque ese es el balance de nuestra vida. Ese es el balance, es lo que nos viene a activar como unas verdaderas personas que estamos cambiando. Yo, en mi estado natural en el que estaba antes, yo era de los que pensaba, ¿no? Si aquellos lo hacen, ¿por qué yo no? El que no tranza no avanza, decimos. Pero estaba equivocado. Entonces, hoy sé que he cambiado, que alimento lo espiritual. ¿Por qué? Porque leo la palabra, me pongo a orar, a pedirle a Dios dirección, porque yo no la sé cuál es la dirección que debo de seguir. Yo por mí solo no la sé. Entonces, tenemos que activar esta área. Sabemos claramente que el área espiritual es real. Podemos, no sé, gastar un poco de tiempo, 1 hora de nuestro tiempo leyendo la palabra. Antes vivíamos por emociones, guiados por nuestros sentidos, pero hoy el área espiritual es la que nos tiene que ir guiando. Amén. Hoy es lo que nos tiene que, lo que tenemos que alimentar. Entonces, las 3 áreas que hemos visto ahorita, que es el alma, el cuerpo y el espíritu, se alimentan. Al cuerpo le damos mínimo 3 comidas diarias. El alma se alimenta de todas nuestras emociones y pensamientos y de toda vivencia. Y el espíritu se alimenta ¿de qué? De la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios, de eso se Amén. alimenta el espíritu. La pregunta, como ya la hice hoy, es ¿cuál de las 3 estamos alimentando? ¿Cuál? Yo sé que estamos aquí por algo, porque queremos alcanzar las promesas, porque aparte de las advertencias también tenemos promesas. Amén. Y una de esas también está en
en Santiago. En Santiago también tenemos una promesa muy bonita que quiero que leamos. Santiago capítulo 1, versículo 12. Y dice el versículo 12 de Santiago: si bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén, aleluya. Entonces, yo quiero que reactivemos esa parte espiritual. Amén. Que tomemos acción, que la alimentemos diario, no solo cuando nos conviene, no solo cuando estamos preocupados por algo, sino que a diario. Amén. Así que nosotros sabemos que el área que más alimentemos va a ser la que nos va a definir. El área que más alimentemos es la que nos define, ya sea la carnal, la parte almática o la espiritual. Amén. Seguir siendo personas naturales, carnales, o crecer espiritualmente. Estas son las 3 clases de personas que nos dice la Biblia que hay. Y yo quisiera recalcarlo: alimentemos lo espiritual, crezcamos en el espíritu, obedezcamos la dirección del espíritu, porque esa es la que nos va a llevar a nuestra meta, que es la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Démosle un gran aplauso. Mary, can you give me some sound? Un gran aplauso a nuestro hermano. Gracias, hermano. Dios le ha usado esta noche para traer las verdades de Dios a nuestros corazones y nuestras mentes. Vamos a despedirnos esta noche de este lugar, pero no de la bendición de Dios. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro, te doy gracias otra vez. Así como empezamos la oración antes de nuestro hermano traer la palabra, ahora te digo, Señor, qué palabra más exacta para estos tiempos, qué palabra más exacta para cada uno de nosotros. Yo no sé los problemas que estamos pasando nosotros, pero sí sé, Señor, que no es que sí llegaran a pasar, sino que cuando vengan estaremos preparados espiritualmente para poder hacer batalla espiritual. Señor, te pido la llenura del Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, en cada una de las familias representadas aquí. Te pido todo esto, Señor, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quedan despedidos, hermanos. Que Dios me los bendiga. Hasta el próximo domingo.